Bueno, ¿cómo están? Bien, qué alegría, ¿verdad? Un jueves más para estar como amigas, compartir este tiempo juntas. También muy bienvenidas a las que nos visitan por primera vez. Pues somos un grupo de mujeres que aman a Dios, quieren seguirle, servirle y bueno, bienvenidas, que disfruten este tiempo aquí con nosotras. Y bueno, en diciembre mi mamá me llamó y me dijo, bueno, Dios puso en nuestro corazón que vas a estar enseñando en damas. Y yo caí en shock ahí. Y pues obviamente mi corazón se llenó de alegría y de ver la bondad de Dios. Un poquito llorana. Pero sí, de considerar su misericordia conmigo, la paciencia que me tiene. Y bueno, de verdad, con muchos nervios, como pueden ver. Perdonarán si me tiembla un poquito la voz ahí. Pero bueno, dándole tantas gracias a Dios, en esa época estaba pasando en mi devocional por el Sermón del Monte, Dios ya venía preparándome, Él es perfecto en todo. Y vamos a continuar hoy con este Sermón del Monte, a los pies de Jesús, aprendiendo ahí de nuestro Señor Jesús, Él tan tierno enseñándonos ahí, pasito por pasito lo que quiere para que nosotras tengamos una vida plena. Ahí estamos, ¿se acuerdan? 10 claves para la plenitud. Es lo que hemos venido estudiando, ya llevamos 2 enseñanzas. No sé si se acuerdan cuál era la primera clave. A ver, ¿quién me dice? Así que una que se pare y me diga cuál era la primera clave. Alguien. Olgi. Ajá, una relación personal y ahí ese corazoncito, porque eso es lo más lindo y lo primero que debe estar en nuestra vida, y esa creo que es la base y la clave para todo, y es una relación personal. ¿Con quién? Bueno, con Jesús. ¿Y quién se acuerda cuál era la segunda? Gladysita. La humildad, y aquí tenemos esa carita ahí que reconoce que está enfermita, que tiene necesidad, debilidad, y reconoce en Jesús como ese Señor y Rey de su vida. Y bueno, hoy el Señor nos va a estar regalando nuestra tercera clave para tener una vida llena de plenitud. Y bueno, vamos ubicándonos ahí en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? Mateo 5, vamos a ver allá, y Mateo 5:4. Y vamos a ver el día de hoy que la clave número 3 es el arrepentimiento, y ya van a entender por qué la carita, ¿sí? Y bueno, las espero ahí en Mateo 5, como se acuerdan, está Jesús sentado en el monte y a sus pies todos sus discípulos oyéndolo con atención, y ahí es donde nos encontramos. Y Jesús en esta primera parte les viene hablando de ciertas bienaventuranzas, y bienaventuranzas ya vamos a hablar de eso, pero vamos a ir a leer en el versículo 4 nuestro versículo de hoy. ¿Listo? Ya llegamos todas, vamos a leer. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Ya entienden la carita un poquito? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y les pido que me acompañen ahí orando un momentico. Vamos a poner este tiempo ahí en las manos de Dios. Mi Señor, Padre de toda consolación, nuestro Padre amoroso que tanto nos ama, que dio a su Hijo Jesús para poder limpiarnos de todo pecado. Venimos ante ti hoy a agradecerte por tu bondad, por tu gracia para con nosotros, y a rogarte que seas tú enseñándonos, Dios. Te necesitamos, te necesito tanto. Sabes lo pequeña, lo débil que soy, pero bueno, pongo mi boca en tus manos para que tú estés ahí dando cada palabra. Te ponemos nuestros corazones para que trabajes en ellos, para que, como cantábamos, nos des ese corazón nuevo que te agrada, que quiere vivir para ti. También te ruego por estas amigas que nos acompañan hoy, que tal vez no tienen una relación personal contigo aún, como hablábamos. Ahorita ese primer clave es esta, y te rogamos que no salgan de aquí sin entender su condición y la necesidad que tienen de ti, que las lleves a ese arrepentimiento verdadero para que puedan ver la mayor consolación de todas, Dios, tu salvación. Te ponemos esto en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, y como les decía, vamos a estar hablando del arrepentimiento. Vamos a ver qué nos quiere enseñar hoy. Ahí lo tenemos en pantalla, es el propósito. Y bueno, hoy Dios desea exhortarnos, animarnos a que el verdadero arrepentimiento, ese que también es necesario para la salvación, sea una constante en nuestra vida, al considerar quién es Él y su promesa de consolación. Y vamos a estar viendo 2 puntos grandes, ¿cierto? El primero es que este arrepentimiento, para que traiga plenitud, implica un arrepentimiento verdadero. Ese arrepentimiento, como veíamos, necesario para la salvación, pero también para cada hijo de Dios. También vemos que ese arrepentimiento incluye una promesa de consuelo verdadero.
Y ese consuelo viene de Dios y causa que le alabemos. Y bueno, antes de empezar a entrar en materia, como les decía, aquí Jesús viene hablando de muchas bienaventuranzas y viene diciéndole a sus discípulos, miren, bienaventurados los que, y empieza a darles ciertas características de quiénes van a recibir esa bienaventuranza. Pero bueno, tal vez esta palabra no es tan común, ¿cierto? Uno no anda por ahí diciendo, bienaventurado. Entonces vamos a entender, vamos a recordar qué significa. Martica hace 8 días no lo explicaba, vamos a verlo hoy un poco más en detalle. Bienaventurado es alguien que es feliz, dichoso, contento, ¿sí? Feliz como una lombriz, como dicen. Y más que esto, y me impactaba, es bendecido. ¿Sí? No es que estoy feliz porque sí, sino habla de que llega a mi vida una bendición que trae esa plenitud de la que estamos hablando. Y saben, por entender el uso de esta palabra en la Biblia, por entender cómo Jesús la usa en todo este capítulo, en esta primera porción, está hablando de algo que viene de Dios, ¿sí? Que no es mágico y que sí, simplemente aparece porque sí. Y es algo que viene de Dios, de su gracia, es su manifestación de amor y gracia para con el ser humano, esas bienaventuranzas. Y en todo el capítulo vemos que estas se manifiestan de diferentes maneras. La gracia de Dios es multiforme y se manifiesta de diferentes maneras. Vamos a aprender de qué manera se manifiesta hoy, pero entendamos, el resumen de toda esta parte primera, el único que puede traer plenitud a tu vida, el único que puede hacerte feliz, ¿quién es? Dios. Y vemos aquí Santiago, nos lo confirma, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y ahí confirmamos, ¿no? Estas bienaventuranzas, toda esa alegría, felicidad que te puede llenar, que puede traer plenitud, solo viene de Dios, de ningún otro lado. La felicidad de este mundo es pasajero, ¿cierto? Y tal vez aún cuando estamos en pecado en ese momento estamos, sí, disfrutándolo, pero luego viene dolor, tristeza, es pasajero. Solo Dios, y que lo entiendan hoy, solo Dios puede darnos esa plenitud. Y bueno, antes de empezar, también veía aquí que, de nuevo, es una bienaventuranza, una bendición que no es para todos, ¿sí? Jesús aquí no está diciendo, bienaventurados todos, y listo. No, Él está diciendo, bienaventurados cierto tipo de personas. Y aquí lo que Él está haciendo es aconsejándole a sus discípulos que sean este tipo de personas. Precisamente son las 10 claves que estamos estudiando. Hoy Jesús nos dice, mira, bienaventurado vas a ser si en tu vida hay un arrepentimiento verdadero. Ahora sí vamos allá a nuestro primer punto. Implica un arrepentimiento verdadero, ¿saben? Porque uno puede tener muchas lagrimitas de cocodrilo, decir, ay, sí, pero no estar arrepentido. Dios quiere enseñarnos hoy de qué trata este arrepentimiento a la luz de la Biblia. Y bueno, vamos a entender un poquito del versículo. Empieza diciendo, bueno, ya vimos bienaventurado, ahora dice los que lloran. Y bueno, ¿cómo así que los que lloran? ¿Y dónde está ahí el arrepentimiento? Ya lo vamos a ver. Dios usa esta palabra en la Biblia como llorar, lamentar. Y bueno, yo aquí, siguiente, veía también la manera en que se encuentra este verbo. A mí me gusta la gramática, estudié lenguas. Y este verbo se encuentra en activo. ¿Qué significa? Que soy yo la que lo hace. Sí, soy yo la que lo tiene que hacer, nadie más, soy yo. Presente, bueno, que debe ser mi realidad día a día. Sí, que si, bueno, ya pasó el día de hoy, pero mañana es mi presente, pues ese día también tengo que estar así. Y participio nos lo deja entender aún mejor, porque el participio es cuando estamos hablando de una característica de alguien, algo que lo caracteriza. Entonces, ¿sí? No es que por ahí lloré una vez en mi vida y ya. No, está hablando de algo que tiene que ser todos los días de mi vida hasta que esté en la presencia del Señor. Y bueno, aquí me preguntaba yo, ¿por qué lloramos los seres humanos? ¿Sí? ¿Por qué Dios nos dio lágrimas? Y bueno, me ponía a estudiar un poquito en internet y encontré pues que el llanto es la forma más poderosa de mostrar mis sentimientos más extremos y aún sin palabras mostrar que siento que necesito ayuda, ¿cierto? Buscando la empatía de los demás y pensemos en un bebito. Un bebé, eso es lo primero que hacemos cuando llegamos al mundo, ¿no? Llorar, eso ya viene dentro de nosotros. ¿Pero por qué llora un bebé? Bueno, él no puede comunicarse, pero está dejándole saber a la mamá que necesita comida, que necesita dormir, que le duele la barriguita, ¿cierto? Y pensaba es lo mismo. Pero entonces, bueno, aquí este pasaje de qué llanto me está hablando. ¿Será que es porque me dolió la barriga, entonces lloré y Dios, ay, bienaventurado? ¿No? ¿Cierto? Vamos a entenderlo al ver cómo Dios utiliza esta palabra en la Biblia. Veamos allí en Mateo, no vamos a leerlo, quiero que vean esa palabra resaltada, es cómo se traduce, ¿sí? Del griego, es otra traducción en el español, es la misma palabra en griego que tiene nuestro versículo llorar. Y en Mateo 9 se traduce luto, ¿sí ven?
luto. O sea, ay, no estoy llorando de alegría. No, luto es cuando hay algo tenaz que está pasando en mi vida, cuando estoy ahí triste. Precisamente en Mateo 16 se traduce como triste. Pero bueno, triste ¿por qué? Este pasaje que sigue nos lo explica muy bien. Santiago 4 del 8 al 10 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad. Esa palabra es nuestra misma palabra. Y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Y vemos aquí que está hablando de un llanto que viene a causa de reconocer mi condición de pecadora, mi condición de que tantas veces me estoy desviando del camino del Señor ahí con un corazón doble y que llega dolor a mi vida, pero yo entiendo entonces que necesito que Dios haga algo en mí y quiero cambiar, porque si vemos, viene ese lamento, pero luego me humillo delante del Señor y Él me cambia, me exalta otra vez y me llega a ir por el camino correcto. Entonces vemos que este lloro está hablando del arrepentimiento, un lloro que viene a causa de un arrepentimiento genuino que le duele haber fallado a Dios. Siendo Él tan bueno con nosotros, nos duele en el fondo del alma haber pecado, habernos desviado, haber puesto mis planes por encima de Él, pero quiero cambiar. Y bueno, sé que no puedo, pero entonces busco a Dios y Él sí puede hacerlo en mí. De eso está hablando este versículo. Y vamos a ver que este arrepentimiento, en primer lugar, Dios desea que esté para nuestra salvación. Y ya vamos a entender salvación de qué. ¿Sí? Si nos acompañas por primera vez ya vamos a entenderlo. Es necesario para recibir la salvación de Dios. Es requisito. Lo vemos en las 3 elecciones. Y vamos a ver hoy a considerar el ejemplo de una mujer, María. Y vamos ahí a Lucas 7. Les pido me acompañen. Y saben, bueno, contándoles un poquito, leyendo esta historia, comparándola con los otros evangelios, vemos que está hablando de María, la hermana de Marta, y de Lázaro. No sé si saben la historia, Lázaro muere y Jesús lo resucita. Sí, esta era una familia muy querida por Dios, por Jesús. Y vamos a ver aquí ese primer encuentro de María con Jesús y vamos a aprender a través de ella ese arrepentimiento que Dios espera de nosotras para salvación, que finalmente Dios desea que sea una constante en nuestra vida. Entonces vamos a empezar por ese primer pasito a dar. Y bueno, ahí en Lucas 7 vamos a leer desde el 36. Vamos ahí pendientes, vamos a brincar una partecita por tiempo. Vamos a enfocarnos en la historia de esta mujer. Aquí tenemos 2 personajes, pero vamos a enfocarnos en ella. Dice el 36, 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién ni qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y vamos ahora al 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, aquí Jesús hablando: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y vamos a ver aquí con el ejemplo de María 4 cositas que hizo ella y que nos dejan ver ese arrepentimiento verdadero y que nos podemos identificar, y es lo mismo que Dios espera de nosotras hoy, ¿sí? Y en primer lugar, vamos a ver allí, vemos que ella acepta su condición de pecadora y Dios quiere lo mismo para ti hoy. Vemos que todo el mundo en la ciudad sabía que ella era pecadora, seguramente andaba en cosas tenaces, todos sabían que era pecadora, pero ella lo aceptaba.
Ella también lo reconocía porque si vemos, ella llegó a los pies de Jesús llorando, le dolía su pecado y vemos que ella buscaba ese perdón porque precisamente es lo que Jesús hace con ella. ¿Se acuerdan? Ahí al final le dice, mira, tus pecados te son perdonados. Ella reconocía que era pecadora, pero ¿qué de nosotras? ¿Será que somos diferentes a ella? Bueno, la Biblia nos enseña una verdad muy importante. Ahí en Romanos 3:10 nos dice, mira, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y aquí todas estamos en ese paquete. De verdad, no hay justa aquí ni aún una. Sí, empiezo por mí, de verdad, no. Justa que es que cumple a cabalidad lo que Dios dice en la Biblia, lo que Él espera de nosotras. Ninguna puede, ninguna puede. Nos lo confirma Romanos 3:23. Por cuanto todos, ¿sí ven? Todos pecaron. O sea, todas estamos metidos en ese bulto, como dicen. Todas somos pecadoras. Basta que cierres tus ojitos y pienses en tu vida, ahí chiquita peleando con tu mamá, con tu hermano, ¿cierto? Desobedeciendo, diciendo mentiras, robándote las moneditas. Ahí desde chiquitos somos pecadores, nacemos pecadores. Pero saben, entender nuestra condición también implica entender la consecuencia de mi condición. ¿Y cuál es? Ahí lo dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Y destituidos, Martica nos le enseñaba muy bien, es que no doy la medida. Es que yo no soy digna, no puedo estar delante de Dios, no puedo tener una relación con el Dios Santo, porque Él no admite pecado. Nos lo confirma Romanos 6:23, la primera parte, dice, porque la paga del pecado, la consecuencia, lo que tú vas a tener que pagar un día delante de Dios por ese pecado, es la muerte. Y saben, muerte en la Biblia, sí habla de muerte física, pero habla de separación. Si piensan la muerte física, nos separa nuestro cuerpo de nuestra alma, pero más grave aún, también está hablando ahí de esa muerte espiritual. Y es que cuando cerremos nuestros ojitos, por no haber arreglado cuentas con Dios, por ser pecadores, estamos destinados a un infierno eterno. Y tenemos que entender esta realidad. Esta mujer lo entendía y por eso le dolía y necesitaba ayuda. Pero bueno, Dios no desea que seamos como Simón, piénsenlo, ¿no? Él está diciendo, si este supiera que esta es pecadora. ¿Qué nos hace entender esto? Que él sí se creía perfecto. Yo sí soy digno de estar con Jesús. Qué tenaz, porque ya la Biblia clarito nos habló. Todos somos pecadores. ¿Con quién nos identificamos hoy? En segundo lugar, bueno, sí, entendemos nuestra condición, pero deseamos cambiar. Deseamos cambiar, no seguir con lo mismo, revolcándonos en pecado. Pero entendemos que es imposible por nuestra cuenta. Yo solita no puedo, ¿sí? Y lo vemos ahí en esta mujer, ahí en el versículo 37, ella oye de Jesús, que Jesús estaba por ahí. Ella seguramente ya había oído todos los milagros que Jesús había hecho hasta el momento, había escuchado de las maravillas de Jesús, de aquel que vino a bautizarse y se abrió el cielo y Jesús decía, este es mi hijo amado. Y ella entendía que necesitaba su ayuda. Y por eso llega a Jesús, vemos que llega a sus pies, con lágrimas los enjuga, con sus cabellos le lava sus pies. Y en la tradición judía el lavar los pies constituía una especial demostración de humildad. Yo me estaba agachando, reconociendo mi bajeza, como veíamos hace 8 días. Yo no puedo, yo soy pecadora, pero tú sí puedes, Dios. Jesús, tú puedes ayudarme. Y de nuevo, ¿qué de nosotras? Dios espera que tengamos la misma actitud. Miremos Hechos. Dice, así que arrepentíos. Si ven, Dios quiere que tengamos un deseo de cambiar. ¿Se acuerdan? Veíamos que arrepentirse no es solo, soy pecadora, qué lástima, bueno, sigamos. No, arrepentir es que quiero cambiar. Y convertíos, es decir, me vuelvo a Jesús. Entiendo que solo Él me puede ayudar porque miren, para que sea borrado vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, entiendo mi condición de pecadora, entiendo que yo quiero cambiar, pero no puedo. Y que en Jesús está la respuesta. Y de nuevo, vemos a Simón ahí duro. Él ni siquiera le lava los pies a Jesús con agua. Piénsalo, él era el anfitrión de la casa. Él debió haberlo hecho. Él se creía mejor que Jesús. Yo no necesito tu ayuda, solo te estoy invitando aquí para que disfrutes de mi presencia. Imagínense. Y bueno, de nuevo, ¿no? Que seamos más como María. En tercer lugar, ella, sí, necesito ayuda y entonces reconoce que Jesús es el único Señor y Salvador. Ella entiende que Jesús es el único que la puede salvar. Y en el versículo 37 leíamos que ella trae un frasco de alabastro, ¿cierto? Ese frasco de alabastro y lo riega ahí sobre Jesús, a sus pies, lo unge. Y estudiando también un poquito, esto era una tradición sagrada en donde se reconocía la divinidad de la persona a la que se le hacía. Se reconocía que esa persona era elegida por Dios. Y saben, esta mujer reconoció en ese momento y le está diciendo, Jesús, yo entiendo que tú eres el Mesías.
ese que prometieron tantos profetas, el único que iba a poder venir a salvar al pueblo de Israel, te reconozco. Eso era lo que ella estaba haciendo. Pero ¿saben qué de nosotras? Primera de Juan 5:12 nos enseña que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, Jesús es tu única opción. ¿Se acuerdan que la paga del pecado es muerte? El único que te puede sacar de eso, el único que puede ahora darte vida y vida eterna es Jesús. Lo vemos también en Primera de Corintios. ¿Por qué Jesús? Bueno, vamos a ver qué hizo por nosotras. Leámoslo ahí. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bueno, ¿te acuerdas que el precio a pagar era la muerte? Vemos aquí que Jesús pagó. Él tomó tu lugar en esa cruz. Él murió por tus pecados, por mis pecados. Allí en esa cruz Él estaba pensando en mí, y desde chiquita esa pataleta, esa desobediencia, hasta cosas más graves y más graves que he hecho en mi vida, Él las cargó ahí en su espalda. Y Él recibió la ira de Dios. Y saben, Él cumplió con lo que se había que pagar, porque vemos que murió y fue sepultado. Él no se desmayó, no se hizo el muerto, no, Él murió y estuvo sepultado 3 días, pero Él es Dios y demostró su poder porque resucitó, se levantó de entre los muertos para decirte, mira, yo soy el único que puede vencer el pecado y la muerte. Y ahora te ofrezco el regalo de la salvación. Pero entonces, ¿qué es lo siguiente a hacer? Lo último. Bueno, lo que hizo María, ella puso su fe en Jesús. Sí, ella llegó ahí, lo reconoció como su Salvador y le pidió, le dijo, yo creo que tú eres, sálvame. Y lo vemos porque ahí en el 47 ya me impactaba mucho, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Y no me dejan mentir, ¿qué significa amar en la Biblia? Guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo leo, entiendo, creo y hago. Eso es amar a Dios. Y si ven, está muy relacionado a la fe. Y me impactaba porque Jesús no lo confirma claramente, porque después dice en el 50, mira, tu fe te ha salvado. Ella manifestó esa fe al llegar a los pies de Jesús. Y qué impresionante, ¿no? Y aquí pensaba, ella conocía las profecías, como les decía, y ella decidió creer que venía alguien, un Mesías, que iba a hacer milagros, iba a sanar enfermos, iba a sacar demonios, y ella veía eso en Jesús y dijo, este es, sin pierde sé que este es, y por eso llegó a sus pies, puso su fe en Él, dijo, yo sé que tú me puedes salvar, ¿sí? Por eso llegó ella ahí, y bueno, qué lindo que Jesús, ¿cuál fue el resultado? Ese consuelo que ella recibió, vemos que no solo la salva, sino que la manda en paz, le da su salvación y llena su vida de paz. Imagínense tal vez todo el tormento que tenía, todo el mundo señalando a la pecadora. Él le dice, tranquila, te perdono, ve en paz. ¿Y qué de nosotras? Bueno, Dios nos pide lo mismo. Vemos que porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, y puedes leer, te amó Dios a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, al único que tenía, a su Hijo amado, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, ¿sí ven? Es fácil, es creer, es tener fe en lo que su palabra dice y manifestárselo. No se pierda, mas tenga vida eterna. Nos lo confirma aquí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salva. ¿Sí ves? Lo mismo que esta mujer, serás salva. ¿Salva de qué? De tu pecado, de la consecuencia de tu pecado, de ese infierno eterno, de una vida sin propósito en esta tierra. Él quiere salvarte. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y de nuevo, no seamos como Simón. Piénselo, él no invitó a Jesús porque creyera en él. Ahí dice que apenas creía que era un profeta y después dijo, ni eso, ¿quién se cree? Perdonando. No, que no seamos así. ¿Y cómo salió él de ahí? Sin perdón. Él le dice, mira, el que poco ama, poco se le perdona porque no viene a pedir perdón. Que no seamos como él. Y bueno, si hoy nos acompañas por primera vez, hoy Dios quiere que entiendas que hay una condición en tu vida de pecado, como en la mía hay, somos pecadoras, pero hoy Dios te está dando la oportunidad de que llegues a sus pies como María y le pidas que te salve, le digas, estoy arrepentida de mi pecado, quiero cambiar, sé que tú eres la única alternativa, sálvame. Ahorita al final, ahorita les diré, pero van a estar allí 2 damas que les van a mostrar de la Biblia con más detenimiento cómo poder recibir ese regalo. Pero bueno, para nosotras que un día ya lo hicimos, yo a la edad de 5 años pasaditos,
ahí con mi papá entendí ese momento de mi salvación, entendí lo que Jesús hizo por mí y fue el momento de mi salvación, lo tengo aquí grabado, ese día, ¿cierto? ¿Qué entonces para mí? Bueno, Dios quiere, y para cada una de las que ya lo hicimos, que esta actitud de María siga siendo real en nuestra vida. Este arrepentimiento no quedó solo en ese día y ya ahora vivo mi vida como quiero, no, es una constante que debe estar allí. Y por eso vamos a ver que también es necesario, en segundo lugar, en la vida de cada hijo de Dios. Es algo que debe estar ahí. Y bueno, para esto primeramente vamos a considerar un ejemplo negativo, el ejemplo del rey Saúl. Y les pido que me acompañen ahí a 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, y les voy contando un poquito lo que está pasando. Dios, claramente, por medio de Samuel, el profeta de la época, le dice a Saúl, Saúl, quiero que vayas y extermines a los amalecitas, una población demoníaca literalmente que quería acabar con el pueblo de Israel. Imagínense, con el Mesías, el diablo ahí usándolos para destruir esta ascendencia del Mesías. Pero entonces Dios manda a Saúl y le dice, oye, ve, destrúyelos, no dejes ni siquiera una vaca parada. O sea, quiero que destruyas todo. ¿Y Saúl qué hace? Bueno, él va y no obedece. Y seguramente muchos podemos ser como él muchas veces, ¿no? No podemos juzgarlo, pero él no obedece. Él no obedece a la palabra clarítica de Dios. Y bueno, está ahí celebrando que medio tuvieron victoria, pero dejó vivo a algunos. Y entonces llega Samuel, porque Dios le hace saber a Samuel que Saúl ha fallado. Y entonces Samuel ahí con dolor, él amaba a Saúl, llega ahí donde él y Saúl le dice, lo hicimos, mira, cumplí todo lo que Dios me mandó, él ahí todo contento. Y entonces Samuel le dice, oye, ¿y entonces qué son todas esas vacas que oigo por allá? no que toca dejar ni una vaca. Y allá ¿cierto? Un montón de ruidos ahí, esto es una granja, ¿qué pasó acá? Y bueno, vamos a ver en el versículo 15, ¿qué le responde Saúl? Ahí 15, ¿listo? Dice, y Saúl respondió, de Amelec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Y tenaz, porque él, sabiendo claritico qué tenía que hacer, él empieza a disfrazar su pecado con espiritualidad. No, es que los perdonamos, porque es que como está también perdonar. Y además es para ofrecerlos a tu Dios. Ni siquiera dijo a nuestro Dios, ¿no? A tu Dios. Y muchas veces somos así, ¿no? Disfrazando nuestras acciones o sustento, no, es que Dios me dijo y sí, cuando sabemos claramente que Dios no está ahí. Y bueno, entonces Samuel le empieza a hablar, ¿cierto? Y le dice, mira, recuerda lo bueno que ha sido Dios contigo, cómo siendo tan pequeño te eligió, todo lo que ha hecho y tú despreciaste la palabra de Dios, tú desobedeciste. Y vamos ahí a leer del 20 al 21 a ver qué le responde Saúl. Dice del 20 al 21. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amelec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y aquí Saúl estaba así, ay, yo no pequé, eso fue ese pueblo pecador, tú sabes cómo son, ¿no? Ellos lo trajeron, pero yo sí hice todo lo que me pediste, ¿no? Y ahí está él, dándose justificaciones, excusándose, echando culpas. Bueno, pensaba que a veces somos así, ¿no? Como esta señora. Así, Dios, no, yo soy perfecta, yo no he fallado. ¿Yo? Eso fue culpa del otro Dios. No. Es que el rey me dijo que por favorcito, que él me prometió. No, ¿cierto? ¿Qué tenaz? Eso no es un arrepentimiento verdadero. Y entonces Samuel lo cogió ahora sí, le dice sus verdades a la cara y le dice, mira, tú que prohibiste la adivinación, la idolatría, pues tu pecado es peor que eso. Y se lo deja saber clarito y fuerte. Pero vamos a ver cómo responde Saúl una vez más y vamos a leer el versículo 24 y 25. ¿Listo? Ahí seguimos nuestra historia. 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo pequé, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y aparentemente parece un arrepentimiento, ¿no? Ay, por fin, ¿no? ¿Saben qué está haciendo él ahí? Como quitándose el bulto a Samuel, a este viejito cansón, no, sí, yo pequé, tienes toda la razón, y me impactaba porque ni siquiera se detiene a pedirle perdón a Dios. Él le dice a Samuel, oye, perdóname tú, ya, todo bien, ¿cierto? Y más bien camina y adoramos a Dios. Y qué tenaz, porque él ni siquiera estaba entendiendo que ahora su sacrificio iba a ser abominación para Dios.
Él no acepta el pecado. Y ahí estamos nosotras muchas veces. Ay, sí, la embarré, Dios, perdón, pero bueno, ahora aquí vengo a servirte súper bien. ¿Entiendes que cuando estás en pecado tu servicio es repudiado por Dios? Ahí a Dios lo que espera de ti es que arregles las cosas. Pero vemos aquí que Él sigue echando culpas. Ay, es que fue culpa del pueblo porque es que me intimidaron. ¿Cierto? Y pues muchas veces somos así. Y sabemos que su final no fue feliz. Aquí no me dejan mentir. Él termina lleno de amargura, con delirio de persecución, termina siendo atormentado por demonios, termina muerto, él junto a su familia llevando a Israel a derrotas tras derrotas. Termina aún yendo a donde adivinos, buscando soluciones porque ya Dios no estaba con él. Y saben, el arrepentimiento no es decir, ay, pequé, o perdón solamente. Es una decisión de corazón, que cuando Dios señala mis fallas, porque ya vimos, todas somos pecadoras, todas podemos estar ahí en el lugar de Saúl fácilmente, es que si Dios señala mi falla, yo con dolor y tristeza entienda lo que hice, lo reconozca delante de Dios y desee un cambio en mi vida, arreglar de inmediato todo con Dios. Y bueno, por eso Dios hoy nos va a enseñar de David el buen ejemplo, el ejemplo positivo. Por medio del rey David. Vamos a aprender entonces 6 cosas que nos llevan a ese arrepentimiento. 6 cosas que dejan ver que de verdad estamos arrepentidas. Y bueno, aquí vamos a ir a 2 de Samuel 12. Y les doy también un poquito de contexto. Aquí en el capítulo 11, como nos contaba Melvita en la canción que cantamos en el Salmo 51, David peca. ¿Sí? Y bueno, pensemos, él era un hombre conforme al corazón de Dios, así no lo deja saber Dios mismo, pero en este momento él le falla a Dios y en cosas tenaces, él comete adulterio con Betsabé sabiendo que era una mujer casada, él empieza una sarta de mentiras, engaños, termina asesinando. Y vemos aquí en este capítulo 11 un David un poco duro, ¿sí? Un poco engañado por su corazón, pensaba también tal vez por la corriente del mundo. He visto muchos documentales de reyes, me gusta ese tema de los reyes de la época medieval. Y en esa época, piénsenlo, los reyes cogían a la mujer que se les daba la gana. Y si estaba casada, pues de malas. Aún mataban al que querían y todo el mundo tenía que encubrirlos porque ellos eran la ley. Y tal vez David, cegado con todo eso, ay, seguramente esto no es tan grave, nadie me vio, todo bien. Y él estaba ahí cegado. Pero llegamos al capítulo 12. Y Dios, muy lindo, ¿no? Él conocía el corazón de David, que a pesar de sus fallas, porque todos somos pecadores, recordémoslo, y esa es la clave, recordar que todos somos pecadores, Dios llega delante de él y le habla, ¿sí? Y empieza a corregirlo. Pero vamos a ver que la actitud de David fue muy diferente a la de Saúl. Y leamos el versículo 1. Dice, Jehová envió a Natán a David, si ven cómo Dios toma el primer paso, tan lindo él, y viniendo a él le dijo. Y bueno, ahí empieza a contarle una historia. Y vemos David lo recibe, él no empieza ya a hablar y a decirle y a excusarse, él escucha atentamente. ¿Qué tiene Dios para decirme por medio de Natán? Y saben, empieza Natán, no por tiempo no lo vamos a leer, a contarle una historia en donde Dios transforma el aspecto de las cosas para que David entienda su falla y su maldad. Y entonces le pone un ejemplo y le dice, es como un hombre rico que tiene muchas ovejas y hay un hombre pobre que tiene solo unita muy amada, y entonces llega un caminante y este rico decide matar a la del pobre para dársela al rico, teniendo él tantas. Y David que dice, uy, terrible, ese man debería morir, es que tenaz, no, qué maldad, vamos a matarlo, ¿dónde está? Y vamos a ver qué le dice Samuel. Y vamos a leer desde el versículo 7. Vamos a empezar ahí. ¿Listo? 12:7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Vamos a parar ahí. Y entonces Dios claritico una vez más, como hizo con Saúl, le recuerda su bondad. Mira, yo he sido tan bueno contigo, todo lo que te he dado, considéralo. Y tú me menospreciaste, porque David claramente conocía los 10 mandamientos. No matarás, no adulterarás, no codiciarás la esposa de tu prójimo. Él los conocía, pero él lo menospreció, se dejó engañar por su corazón,
por el mundo y decidió despreciar eso y hacer lo que se le dio la gana, literalmente. Y Dios le deja ver su pecado de manera clara y también le deja ver las consecuencias que van a haber. Si seguimos leyendo, le dice todo lo que va a venir a su vida, porque el pecado trae consecuencias. Pero aquí, antes de empezar a ver como esos pasitos del arrepentimiento, Dios me deja ver que la clave principal, la tenemos ahí, es nuestro tiempo personal con Él. Porque como David, nosotras también somos pecadoras. ¿Sí? Tenemos el deseo de servirle, de seguirle. Si somos hijas de Dios, yo sé que es así, pero también fallamos, ¿saben? ¿Cuál es la clave para que tengamos esta actitud de arrepentimiento? Es nuestro tiempo con Dios. Ven cómo Dios, Él estando ahí cegado en su pecado duro, Dios usó su palabra para animarlo, para mostrarle, exhortarle, corregirlo aún con dureza. Y pensaba cómo al llegar a su palabra con atención, dispuestas a oír todo lo que Él tenga para decirme, Dios me va a recordar lo bueno que es Él y me va a recordar o me va a señalar esas cosas que están mal en mi vida. Tal vez pecados, tal vez pensamientos que no están yendo conforme a su palabra, tal vez planes que estoy haciendo sin su consentimiento. Y bueno, aquí pensaba en los Corintios. Si se acuerdan, estamos estudiando los domingos la primera carta y es una carta fuerte, donde Dios le señala a esta iglesia su pecado. Y clarito así, sin fachada, sin disfrazarlo, sin maquillarlo, les dice, miren, están así, así, así. Y vamos a ver qué causó esto en la vida de ellos. Y acompáñenme ahí a leerlo, dice... Porque aunque os contristé con la carta, con Primera de Corintios, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y vemos cómo Dios siempre usa su palabra para dejarnos ver nuestro pecado, entender su gravedad, y ahorita lo vamos a estar viendo, y llevarnos a ese arrepentimiento, que ahí no hay nada de que arrepentirse, dice, porque eso va a causar cosas buenas en tu vida, va a hacer que hagas cambios, que tomes decisiones y que sigas siendo útil para el Señor. Pero, ¿qué pasa si no estamos pasando tiempo con Dios? Aún si llegamos y ni siquiera recibimos su palabra como Saúl, ¿no? Ya uno está ahí hablando y Dios quiere esto y aquello y Dios ni siquiera tiene chance de hablarnos, ¿sí? Aún cuando Dios te señala esas cosas, pues vamos a ver cuál actitud deberíamos tener. Aún ahí Dios nos anima, ¿no? A siempre tener un corazón listo y dispuesto cuando entramos a su palabra, porque entendemos que somos pecadoras, a que Él nos muestre lo que haya, porque siempre hay cosas por mejorar, siempre. Y bueno, vamos a ver ahí del ejemplo de David, vamos a ver qué pasó, vamos a ver ese arrepentimiento de David, qué hizo la palabra de Dios en su vida. Leamos el versículo 13, acompáñenme ahí, 12:13, segunda de Samuel 12:13, dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y vemos la actitud de David, él de una cae y dice, pequé contra Jehová. Y podemos aprender que es un arrepentimiento verdadero por dos cosas. En primer lugar, porque Jehová lo perdona. Y Dios conoce lo profundo de tu corazón. Y Él sabe si esas lagrimitas son de cocodrilo o si son de verdad de dolor por arrepentirte de tu pecado. Y vemos que Dios lo perdona porque ese arrepentimiento fue genuino. Pero estudiando este versículo y aún nuestro versículo allí en Mateo, Dios me dejaba pasar también en esa época por los salmos, y los salmos, muchos de ellos fueron escritos por David, y vamos a estar viendo los salmos para considerar esa actitud de arrepentimiento. ¿Qué fue lo que él hizo para que Dios de verdad lo perdonara? ¿Cuál fue esa actitud, más bien, que él tuvo para recibir ese perdón y consolación de Dios de la que estamos aprendiendo hoy? Y bueno, en primer lugar, él reconoció su falla delante de Dios sin excusas ni argumentos. Y vemos aquí que David está diciendo, pequé contra Jehová. Él no está diciendo, ay Dios, pero es que yo me asomé y Betsabé estaba desnuda y pues no me aguanté. No, ¿verdad? Él no está diciendo, es que si Urías más bruto no cayó en la trampa, entonces tocó darle de baja. No, él ahí mismo cayó y dijo, pequé contra Jehová, punto. Y aquí el Salmo 51 lo cantábamos hoy, ¿se acuerdan? Ese salmo en donde precisamente David está viviendo esto que estamos viendo en nuestra historia en Samuel, y allí, a raíz de esto, escribe este salmo. Vamos a estar yendo a varios de este capítulo, pero leámoslo, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
Vemos la actitud de David. Yo reconozco mi pecado, porque es que yo soy pecador, Dios, yo te fallé, yo quise, yo. Porque entendamos, cuando fallamos no es que el diablo es puerco y mejor dicho, no, nadie tiene la culpa sino yo. Si somos hijas de Dios, nosotras podemos decidir no pecar. Él ya nos da todas las armas para no pecar. Y cuando fallamos es porque queremos. Así de sencillo. Y lo que Dios espera es que en primer lugar ese arrepentimiento sea así. Que yo reconozco que te he fallado, Dios. Yo, mis rebeliones, mi pecado está delante de ti. No te puedo ocultar ni disfrazar nada. Y bueno, cuando Dios señala un pecado en tu vida, alguna falla, algún plan que no va de acuerdo a su voluntad, ¿cuál es tu actitud? Y aquí tenemos dos mujeres. La primera ya agachada, reconociendo, humillando su rostro, diciendo, fallé, como David. O tal vez somos como esta mujer. No. A mí no me vengas con esas, Dios. Yo soy perfecta, yo no fallo. O si alguien llega y me dice, oye, mira, estás haciendo esto mal. No. Y mejor, no quiero escucharte más. ¿No? Dios quiere que tengamos un corazón ahí siempre reconociendo, y ¿se acuerdan? Desde el inicio de nuestra salvación, reconociendo nuestra condición de pecadoras, porque todas vamos a estar ahí en algún momento de nuestra vida, o en varios, mejor dicho. Entonces, que no seamos como esta mujer ahí, no, Dios, no, mejor no me digas nada, sino dispuestas a que Dios señale lo que Él quiera. En segundo lugar, David, y lo que Dios quiere de nosotros es que entendamos las consecuencias de nuestro pecado y nos duela. Y es que el pecado no es algo lindo, el pecado no trae cosas chéveres a nuestra vida. Y cuando nosotras entendemos esas consecuencias, va a haber arrepentimiento, porque decimos, no, ¿yo qué hago acá? Yo no quiero seguir así, Dios, cámbiame. Pero si yo pienso que el pecado, eso no pasa nada, nadie me vio como David, ¿no? Eso nadie me vio. No, el pecado tiene consecuencias. Y vamos a ver aquí dos versículos, dos pasajes en Salmos. Primero en Salmo 3 y vamos a ir por pedacitos viendo esas consecuencias. Y bueno, dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Y este salmo también es de David. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y en primer lugar, entendamos que el pecado rompe nuestra relación con Dios. Sabemos y entendemos muy bien, y las que no que lo entendamos, esa salvación que nos regala es para siempre. Ni siquiera pecando vamos a perder esa salvación. Eso fue ya pagado por Jesús en la cruz. Pero ahora, Él siendo mi papá y yo su hija, ese pecado va a interrumpir mi relación con Él. Va a hacer que Él no pueda escucharme, va a hacer que Él esconda su rostro de mí, su mano ya no va a estar en mi vida. Pero continuemos. Luego dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. Y es que el pecado trae tristeza a tu vida. Con la salvación llega un gozo impresionante. ¿Se acuerdan? Dios le dice a esta mujer, ven en paz. Y creo que todas que hemos recibido a Jesús te lo podemos asegurar. En ese día nuestra salvación, un gozo inexplicable inundó nuestro corazón. Y cuando estamos caminando bien con Dios es lo mismo. Pero cuando pecamos, ese gozo se va. Y se llena desde tristeza, de dolor nuestro corazón. Pero continuemos leyendo. Dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y aquí Dios, de verdad, esto me impactaba mucho, y es que, tenaz, ¿no? Que cuando pecamos hacemos que el diablo sonría. Estamos causándole una sonrisa en el rostro a Satanás, y aún estamos obstaculizando la misión y le estamos dando ventaja a él. Él se va a alegrar, él sí, jajaja, muy bien. Cuando más bien deberíamos estar causando una alegría en el rostro de nuestro Dios, de aquel que murió por nosotras. ¿No les duele eso? Si entendemos esto, va a haber arrepentimiento, porque nos duele darle una tristeza en el rostro a Jesús y ponerle alegría al diablo. Y bueno, en el Salmos 32 también nos sigue enseñando más consecuencias. Es que el pecado no es, sí, el pecado es grave. Y dice, mientras callé, y aquí está hablando David, y hablando también de su pecado, y dijo, mientras callé, en vez de confesar, arreglar las cosas con Dios, mientras tuve mi pecado ahí, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y vamos a parar ahí un momento. Y es entender que el pecado afecta directamente mi vida en todos sus aspectos. Aún recordaba el testimonio de Linda Casas, no sé si lo han visto, ella como nos decía que por su pecado no empezó a enfermarse. Y es que es una realidad, aquí Dios no está exagerando, David no está exagerando, literalmente estaba enfermo físicamente por su pecado. Y el pecado, cuando lo guardamos ahí y no nos arrepentimos, va a traer enfermedad a nuestra vida. Aún emocionalmente nos afecta, vemos cómo hay un corazón ya no lleno de gozo, sino de gemido, de dolor. Yo no sé, pero a mí no me gusta estar así, ahí en la cama con depresión, con dolor. No, ¿cierto? Y aún espiritualmente, como ya hemos visto, porque la mano de Dios ya no va a estar para bendición, ya no vamos a ser bienaventuradas.
sino malventuradas, podemos decirlo, ¿cierto? No, la mano de Dios va a estar para disciplinarnos porque Él nos ama. La disciplina de Dios vendrá y pues a quien le gusta que lo disciplinen, ¿cierto? Obviamente Él en amor lo hace para corregirnos, pero mejor evitárnoslo. Y bueno, por último, y esto me parecía también algo tenaz, y es que se volvió mi verdor en sequedales de verano. Y piénselo, Dios quiere que seamos un arbolito verde que lleva fruto, ¿sí? Que da mucho fruto, que da vida a otros porque les muestra a Jesús con su vida. Cuando andamos en pecado nos volvemos un chamizo feo, ahí seco, que no puede hacer nada, porque separados de Dios nada podemos hacer. Y es que entiendan que su pecado condena a la gente a su alrededor. Si nosotros somos llamados a hacer luz, pero andamos en tinieblas, estamos matando a la gente a nuestro alrededor. ¿Entienden que es así de grave nuestro pecado? Un día fallándole a Dios y lejos de Dios es un día que afectamos Colombia para Cristo. Porque recuerden, Colombia para Cristo es que toda la gente a mi alrededor, por ver mi vida y por escuchar mi boca, sepan que Jesús murió por ellos y los ama y quiere transformarlos como lo ha hecho conmigo. Pero si ando en pecado, ¿será que Colombia para Cristo va a ser real para mí? No. Pero sabemos, vamos a fallarle a Dios, por eso el arrepentimiento es clave, para que no sigamos ahí como un chamizo, sino que volvamos a reverdecer. Y de nuevo, ¿no? Aquí pensaba, si entendemos las consecuencias que son tan graves, ¿por qué seguir ahí? Sí, aquí pensaba en este, no sé si lo han visto, es muy chistoso, él muestra cómo la gente se complica la vida y luego hace algo muy fácil y les dice como, a ver, y pensaba Dios haciéndonos así, oye, miren, chicas, a ver, ¿por qué seguir ahí? ¿Por qué no arrepentirnos? Dios ya murió por esos pecados, Él puede restaurarte, traer otra vez fruto a tu vida, ¿por qué seguir así? ¿Cierto? Y bueno, en tercer lugar, y algo que también es clave para el arrepentimiento es recordar quién es nuestro Dios. Si no conocemos a Dios, ese arrepentimiento no va a llegar. Y por eso es clave, como nos decía y nos animaba Martica hace 8 días, la segunda pregunta ahí en nuestra cita diaria. Y es que lleguemos a la Biblia buscando conocer quién es mi Dios. Y aquí pensaba como en 2 aspectos, ¿cierto? Aún por ver lo que David escribe en el Salmo. Y en primer lugar es conocer su santidad y su justicia. Y vemos aquí en el Salmo 51, ¿se acuerdan? El Salmo que David escribió precisamente en esta situación. Él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David entendió y reconoció que la palabra de Dios era justa y que lo que Dios dice es porque es verdad y porque es lo mejor, y que cuando vamos en su contra estamos pecando. Él dice, mira, yo entiendo que tú eres justo y puro, santo, sin pecado, y que a ti no te agrada eso. Y como él quería agradar a Dios, él decidió arrepentirse porque él dijo, no, si yo tengo este pecado, las cosas no van a ir bien, no puedo tener una relación con mi Dios. Y aquí pensaba en Isaías, ¿no? Este hombre, un fiel profeta de Dios, piénselo, un hombre que fue fiel a Dios en su ministerio, él le predicó al pueblo de Israel, Dios lo usó grandemente, pero piénselo, este hombre que aparentemente dice, uy no, un chacho, de verdad debió ser perfecto. Pero cuando en el momento en el que llega la presencia de Dios en visión y los serafines dicen, ahí está Dios santo, 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 ¿qué hace él? Ah, ¿sí oyen, pueblo inicuo? Yo les dije que Dios es santo y ustedes hay todos pecadores. No, ¿qué hace él? Se tira al piso y dice, miserable de mí, que yo siendo un hombre pecador, un hombre inmundo, vio la gloria de Dios. ¿Saben? Cuando llegamos a la Biblia y vemos quién es nuestro Dios, su santidad, su perfección, va a ser inevitable humillarnos y reconocer que eso de perfectas no es nada, no somos perfectas para nada, que siempre hay cosas por mejorar, me falta tanto para ser como tú, Dios, y entonces va a venir un arrepentimiento, porque ¿se acuerdan? El arrepentimiento es reconocer que hay algo mal y quiero corregirlo. Pero también, y algo clave, es entender que tenemos un Dios de amor y de misericordia. Porque si me quedo en que Él es santo y justo, entonces de pronto empieza el temor y yo mejor me escondo y que Dios no me vea porque entonces me va a agarrar un rayo y me va a quemar si yo llego delante de Él. No, Jesús murió por tus pecados, Él pagó. Y Él es un Dios misericordioso que está esperando por ti a que vuelvas. Él está con los brazos ahí listos para perdonarte cuando tú llegues a Él. Y vemos que eso fue lo que motivó a David a llegar arrepentido a su presencia. Leamos ahí, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Sí ven? ¿Por qué tuvo la valentía, digámoslo así, de llegar delante de Dios? Porque él reconoció que Dios es un Dios tan misericordioso. Dios no espera que seamos perfectas, Él sabe que no podemos. Y por eso nos dejó la provisión de 1 de Juan 1:9, ¿no? Llega a mí, tranquila, confiésalo y yo soy fiel y justo para perdonarte. Pero bueno, aquí también pensaba en Romanos 2:4.
Y es que si no estamos llegando por temor a Él, a que, ay, no creo que me perdone y estamos porque el diablo va a meternos ideas así. Tú no mereces el perdón de Dios, ¿sabes? No, eso ya para qué, eso mejor sigue ahí en tu vida y aléjate de Dios, no vale la pena. Eso es lo que el diablo nos dice, pero cuando hacemos eso estamos menospreciando a Dios. Y aquí nos lo enseña, dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No menosprecies al Dios de amor que tenemos. No creas que hay un pecado demasiado grande para que lo perdone. Él murió por todos en la cruz. ¿Entiendes que a Él no le sorprende ese pecado que hiciste? Él ya sabía, Él en la cruz sabía lo que tú ibas a hacer ese día. Él sabía lo que vamos a hacer en 10 años. Él pagó por todos tus pecados y solo está esperando a que tú vengas y te diga, ya te perdoné, yo ya limpié eso con la sangre de Jesús, ven, arreglemos cuentas. Y aquí de nuevo, 2 mujeres, ¿cuál somos hoy? Podemos ser como esta mujer, soy una diva perfecta. Yo no tengo errores, yo nunca fallo, Dios. Tú no tienes nada nuevo que decirme porque yo ya sé que yo ya, mejor dicho, o sea, más grande que Jesús soy. ¿Cuál es la solución para el orgullo? Pasar tiempo en la Biblia conociendo a nuestro Dios. Porque entendemos que nos falta tanto. Cuando crees que llegaste, es porque estás con orgullo. No, todos los días es llegar a su palabra, Dios, me falta tanto, muéstrame qué hay por hacer hoy, Dios, qué hay por corregir hoy, con qué vamos a trabajar hoy, Jesús, qué vas a trabajar hoy en mi vida. O tal vez estás como esta mujer ahí escondida, no, es que ya, bailas, Dios me desechó, yo ya no sirvo, yo ya le fallé, ya ni modos. De nuevo, ¿cuál es la solución? Pasa tiempo, conoce a tu Dios, recuerda su obra en la cruz por ti. Si Él murió por ti y pagó por todos esos pecados, ¿crees que no te va a perdonar? Claro que sí, es lo que más anhela. Y bueno, en cuarto lugar, entonces ya entendimos que hay una consecuencia y que Dios está listo para perdonarme. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, comprender que necesito ese perdón, restauración, y por eso llego a confesárselo. Entonces ya entiendo que sí, Dios es justo y le fallé, pero Él está ahí esperándome, entonces ¿qué hago? Voy a Él. Y aquí tenemos, ¿se acuerdan el Salmos 32? Veníamos leyéndolo como Él dijo, miren, mientras callé estuve así con dolor y me volví un chamizo seco, ¿se acuerdan? Y bueno, ¿qué hizo Él entonces? Por entender la gravedad de su pecado, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y aquí un repasito rápido de las 13, ¿cierto? Donde aprendemos cómo debe ser hecha esa confesión. Y en primer lugar, debe ser hecha directamente a Dios. Si ven cómo David dice, confesaré mis transgresiones a Jehová, Él ya abrió el camino al Padre. Jesús, ya podemos ir a Él a pedirle perdón directamente, no necesitamos de intercesores. Ahí a solas con Él tú puedes confesarle tu pecado. Pero en segundo lugar, habla de que no encubrí. Y ese encubrir es muy interesante porque habla de disfrazar. ¿Se acuerdan cómo Saúl lo disfrazaba? Ay Dios, sí pequé, pero es que mi esposo me sacó la piedra y entonces... ¿Cierto? No, sin disfraces, sin fachadas, decir qué pasó, cómo me sentí, lo que pasó en ese instante y que yo tomé la decisión de hacerlo, pero que me duele. Y en último lugar, aquí pensaba es que debe ser hecho pronto, ¿se acuerdan? Aquí tenemos una mujer, hay que correr. Y si ya entiendes la gravedad de tu pecado, entiendes que Jesús está listo, ¿qué esperas? Llega a Él, corre a Él, ahí sí como esta mujer me echó, corre. Llega Jesús y arregla las cosas con Él, Él está listo ahí para ti, para restaurar las cosas. Y bueno, en quinto lugar, es que, bueno, ya Dios me perdonó, pero la idea no es seguir en lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que quiero hacer un cambio drástico en mi vida. Y entonces lo quinto que hizo David fue desear ser cambiado por Dios, entendiendo que él no podía cambiar, pero Dios sí. Él no quería seguir fallándole a Dios y por eso le hizo esta petición. Vamos a leerla, es una petición que les animo a que hagamos nuestra todos los días y es lo que cantamos ahí en esa última canción y dice ahí el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque sabemos que nuestro corazón es malvado, nuestro corazón tiene pecado, y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque si es por nosotras siempre vamos a caminar chueco. Entonces es que le oremos esto a Dios y es lo que les animo. Dios me ha animado a mí a irse orando cada día más, porque entiendo que yo, bailas como dicen, yo necesito que Dios transforme mi corazón tanto, entonces todos los días, y eso hace parte del arrepentimiento, llego delante de Él, de rodillas a su presencia y le digo, Dios, crea en mí un nuevo corazón. Y piénsalo, el Dios que creó el universo, que creó los pajaritos, que nos creó a nosotras, ¿será que no va a tener el poder para crear un corazón nuevo dentro de nosotras? Claro que sí. Él va a responder, es una petición conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Y cada día vamos a irnos pareciendo más y más y más a Él, a Jesús, vamos a ir fallando menos por su gracia, por lo que Él hace en nosotras. Pero además, es también otra oración que debemos hacerle y que muestra nuestro arrepentimiento, es pedirle que cada día me examine, que me muestre qué hay mal en mi vida.
para así corregirlo, porque se acuerdan, entonces ya entiendo y ya sé que yo nunca voy a dar la talla, me falta mucho para ser como Jesús, siempre hay cosas por mejorar, no hemos llegado a la meta sino hasta que estemos allí en el cielo con Él. Entonces todos los días estoy, Dios, examíname hoy, muéstrame qué hay para corregir hoy y hazlo tú. Aquí tenemos esta oración que también les animo a hacer suya. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, ven, es llegar delante de Él. Bueno, crea un corazón nuevo, pero hoy muéstrame hoy qué hay por ajustar. Muéstrame qué cositas de pronto yo no estoy viendo. ¿Se acuerdan? David, él no entendía en ese momento, engañado por su corazón, por este mundo. Y este mundo nos enseña tantas cosas que van en contra de la Biblia y necesitamos un lavado de cerebro por Dios, por decirlo así. Pero que Él nos diga, bueno, Dios, este mundo me dice esto. Y recordemos que el mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces necesitamos es que Él nos vaya enseñando cómo hacer las cosas. Que Él nos examine con esa lupita y nos señale, mira, aquí hay pecado, mira, este pensamiento no va de acuerdo a la Biblia, mira, este plan que tienes, por ahí no es, y que nos guíe por donde sí es. Y aquí pensemos, ¿no? Somos como Saúl o como David, porque, ¿saben? Ambos fallaron, ambos cometieron errores, y todas vamos a estar ahí en la posición de ambos, pero lo que va a causar una diferencia es nuestra actitud. ¿Vamos a sacar excusas, justificarnos o vamos a llegar con un corazón humilde, reconociendo y arrepintiéndonos como ya lo vimos? Y qué lindo porque pues ya vimos el resultado de Saúl, ¿no? Un resultado tenaz. Dios no quiere eso en tu vida, Él no quiere desecharte, Él no quiere que afectes a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tus padres. No, Él quiere usarte. Y por eso vamos a ver que cuando hay un arrepentimiento verdadero, entonces viene también una promesa de consuelo verdadero. Porque ha sido nuestro Dios. Él es muy tierno, Él es muy amoroso, Él es un Dios de 1000 y una oportunidades, se los digo yo. Sí, tantas veces que le he fallado a Dios, pero si llego con arrepentimiento, su consuelo siempre va a estar ahí. Y vamos a verlo aquí, ahora ya vimos el resultado de Saúl, vamos a ver el resultado de David. Pero antes vamos a estudiar, volvemos a nuestro pasaje, allá en Mateo 5, ¿se acuerdan? La última partecita que dice, porque ellos serán consolados. Y en primer lugar ese porque nos deja saber por qué ellos van a ser bendecidos, felices. Sí, porque uno dice, ay, ¿cómo así que feliz el que llora? ¿Cómo así Dios? Bueno, aquí nos va a explicar por qué ellos van a recibir su bendición, por qué la mano de Dios va a estar en su vida, cómo, de qué manera. Bueno, porque ellos, y se acuerdan, es algo exclusivo para este grupo, Saúl no recibió esta promesa porque él no quiso arrepentirse. Pero David sí, y tú hoy, si estás allí, bueno, todos los días, si llegamos con arrepentimiento, esto es lo que va a ser real en nosotros, y es que vamos a recibir consuelo. Y bueno, esa palabra es paracaleo, que es muy similar a la que se usa, y pues viene de la misma raíz, al Espíritu Santo cuando se le llama consolador. Y ahí ya nos deja ver una pista de quién es el que nos consuela, ¿no? ¿Quién es el Dios de toda consolación? Solo Él. Él es el único Dios que te puede consolar, Él es el único Dios verdadero, ¿cierto? Ídolos, tú puedes buscar consuelo en ídolos, en este mundo, en tu celular, en tus amigos, no vas a ser consolado, no vas a tener ese consuelo. El único Dios real y verdadero es Él, y Él es el único que te puede consolar. ¿Y qué significa ser consolado? Y esto me llamaba mucho la atención. Habla de invitar, llamar cerca, llamar al lado. Ahí empezamos a ver la ternura de Dios, ¿no? Nosotros le fallamos, rompimos esa relación, pero Él está ahí. Si me arrepiento, Él me llama otra vez a estar cerquita de Él. También habla de recibir amonestación, exhortación, consolación, ánimo, fortaleza, aliento, enseñanza. Y bueno, vamos a estarnos deteniendo un poquito más en esto, pero veamos cómo se utiliza en la Biblia. ¿Recuerdan? Esa palabra en griego vamos a ver cómo se traduce en otros lugares. Y bueno, en Lucas 3:18 habla de exhortaciones. Y si se acuerdan, exhortar es ese porrista espiritual que nos está diciendo, mira, fallaste, pero tú puedes, hazlo así es que se hace, vamos. Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. En Hechos 28:20 me parecía muy lindo porque habla de que os he llamado para veros y hablado. Es lo que Jesús hace después de que llegamos arrepentidas, dispuesto a vernos y hablarnos. También en el 2 Corintios 2:7 habla de consolarnos, dice consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Qué lindo, ¿no? Sí, viene tristeza por ese pecado, dolor, pero Dios no quiere que ahí en el piso y que el diablo es lo que quiere, seguirnos ahí, ¿cierto? Ahí tiradas en el piso con el pie encima. No, Dios quiere levantarnos y empezar de nuevo. Y Efesios 4:1, y esta palabra también se traduce os ruego. Muchas veces se traduce os ruego y aprendí a que cada vez que hay ese ruego es Dios rogándonos a hacer las cosas como se deberían. Entonces nos está enseñando, mira, os ruego, por ejemplo, a que andéis como es digno de la vocación, ¿sí? Entonces, bueno, así se usa esta palabra.
Y esto también muy bonito, está en futuro. ¿Qué significa? Que es después de, ¿sí? ¿Y qué significa? Bueno, si tú estás arrepentida, si tú lloras, como veíamos, ¿qué significa, verdad, llorar? Pues lo siguiente y lo que tienes que esperar es el consuelo de Dios. Además, es pasivo. No es que yo me estoy abrazando y me consuelo solita. Mira a ver cómo se consuela. No, es que Dios mismo va a llegar ahí a consolarte. Y por último, indicativo, y esto es muy lindo porque el indicativo habla de algo que es seguro. Y aquí Dios nos está afirmando una promesa. Y le está diciendo, mira, si tú te arrepientes, ten por seguro que siempre, siempre voy a estar ahí para consolarte. No te voy a desechar. Si tú te arrepientes, yo voy a trabajar contigo. Y por entender todo esto, sabemos entonces que ese consuelo viene de Dios. Y aquí lo que vamos a hacer es ver el resultado en la vida de David para entender ese consuelo que Dios nos quiere dar hoy. Esto es muy rápido, ya casi terminando, pero Salmos 41, vamos allá. De nuevo, un salmo escrito por David, donde él nos deja ver un poquito cómo fue ese consuelo que él vivió, ¿cierto? Eso que aprendió de ese Dios consolador en su vida. Salmos 41 al 3, y lo que vamos a hacer es que vamos a confirmarlo con la historia en 2 de Samuel que vamos a estar viendo en pantalla, pero vamos a ubicarnos ahí en el Salmo 40 del 1 al 3, ¿listo? Vamos a leerlo, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Y bueno, vamos a ver en primer lugar, ¿cierto?, ¿cómo viene ese consuelo de Dios? ¿Qué promete Él dentro de ese consuelo? Bueno, en primer lugar, Él promete que va a volver a nosotros. ¿Se acuerdan? Ese pecado nos separó de Él por un momento, apartó su rostro de nosotros, pero cuando yo llego con arrepentimiento, en primer lugar, Él promete volver a ti. Y vemos como David dice, miren, se inclinó a mí, y ese inclinarse es que yo me acerco a alguien, ¿sí? Dios mismo va a venir a ti y nos va a oír. Otra vez ese canal va a abrirse y él va, ese oyó mi clamor, habla no solo de que te oyó y ya, sino que oye para hacer lo que le estás pidiendo. Y vemos cómo fue real en la vida de David. ¿Se acuerdan? Ahí leíamos en el 2 de Samuel 12:13, lo tenemos en pantallas, ahí en lo que está azulito. Una vez David reconoce su pecado, dice, y Natán dijo a David, y aquí veía esa primera parte porque no le dice Natán, de malas ya desechado vaya si no nos moleste más, buscaremos a alguien, no nos llame, nosotros te llamamos, no. Dios está diciéndole, bueno, siguen las oportunidades, yo sigo hablando contigo. Y le dice, también Jehová ha remitido tu pecado. O sea, Dios oyó el clamor de David, que le estaba diciendo, pequé, perdóname. Lo veíamos allá en Salmo 51, ¿cierto? Entonces lo lindo, primeramente Él se va a acercar a ti. Pero en segundo lugar, Él promete limpiarte y perdonarte. Y esto también es súper bonito. Ahí leíamos en el Salmo 40, en el versículo 2, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y bueno, no sé si alcanzan a ver bien, pero ahí hay un pozo horrible. Yo no sé quién de ustedes les gustaría estar ahí metidas bañándose. ¿Cierto que no? Guácale. ¿Quién sabe cuántos bichos habrán ahí adentro, enfermedades? Pero ¿saben? Cuando pecamos, caemos en un pozo así. Y estamos revolcándonos en ese lodo, y ese lodo cenagoso es tipo de ese pecado. Qué lindo que cuando yo llego delante de Dios, y bueno, por nuestra cuenta no vamos a poder salir nunca, pero cuando yo me arrepiento, Dios coge y me saca, ¿cierto? Pero aún también me limpia. Y vemos ahí el ejemplo de David. Vemos cómo le dice, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios le perdona su pecado, lo limpia. Conocemos también 1 de Juan 1:9, cómo de verdad si llegamos a Él y confesamos esos pecados, Él es fiel y justo para perdonar y para limpiar. Es decir, Él hace borrón y cuenta nueva. Él no es que, perdono pero no olvido. No, como nosotros, ¿cierto? Él sí olvida, Él borra eso, hace borrón y cuenta nueva con nosotros. Qué consuelo, ¿no? Él no nos ve y nos está juzgando, tú fuiste la que hace 5 años hiciste esto, no. Él nos ve y ve a Jesucristo en nuestra vida, su sangre. Y bueno, lo siguiente es que promete levantarnos y afirmarnos, porque veníamos de caernos, tal vez nos torcimos el tobillo ahí fallándole. Y ahí en el Salmo 42 sigue diciendo, bueno, y puso mis pies sobre peña. Y ese poner no es que lo soltó y lo tiró ahí, no, poner habla de poner firme, de estar establecido. Y qué lindo porque, bueno, nuestros pies habla de nuestro andar, nuestra manera de vivir, y los pone sobre la peña. Y la peña es un cuadro de Jesucristo, Él es la roca. Y entonces, ¿qué hace Él? Bueno, nos vuelve a firmar con Jesús, nos vuelve a poner ahí, que Jesús nos sostenga para que no nos caigamos.
Y vemos que ese fue el caso de David, aún literalmente. Pero aquí en el versículo 20 lo que ha pasado es que él ya ha vivido varias de las consecuencias de su pecado. Su hijo ha muerto, pónganse en el lugar de él. Él estaba tirado ahí en el piso y Dios ya me perdonó, pero quedé como sin alientos de pararme. Y entonces, ¿qué dice? Ya después de que Dios ha trabajado en él, pues entonces David se levantó de la tierra, ya tuvo fuerzas de pararse, a pesar de que le había fallado a Dios. Y seguramente en esa época tuvo esa conversación del Salmo 51 con Dios, que hace luego ya se para, tiene alientos para pararse, se levanta y queda firme. Pero además, qué lindo, porque entonces también promete corregirnos y enderezarnos. Y dice ahí, y enderezó mis pasos. Y vemos cómo David ya no se levantó para seguir pecando, sino que ahora dice, y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. Vemos que ahora está yendo hacia la casa de Jehová y como vemos ahí para adorarle. Entonces Dios también promete enderezar tus pasitos, nuestros pies chuequitos, y te lleva ahora por donde Él quiere. Y pues lo siguiente es que promete darnos ánimo y aliento, y el Salmo 43 ahí dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. En lugar de estar ahí gimiendo y con dolor, ahora está cantando, está alegre, alabando a su Dios. Y vemos que finalmente ahí en el versículo 20 dice, y adoró. ¿Cierto? Él llegó ahí donde Jehová le adoró, estaba con Naón, no está, ay Dios, ¿por qué? No, él le adoró a Dios, estaba animado otra vez a seguirle. Dice, después vino a su casa, pidió y le pusieron pan y comió. Ya tenía alientos aún para comer, pero también pensando en nosotros, ¿no? Como ahora Él ahí en su palabra nos va a alentar, nos va a animar, nos va a decir, mira, dale, se puede, en Cristo lo puedes, sigue. Y por último, y lo más lindo, ¿no? Y es que promete usarnos de nuevo. Y termina diciendo, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y no vamos a leer el versículo, lo leen en sus casas, pero ahí en Samuel nos deja saber cómo terminó las cosas. Y Dios le regala un hijo a David por medio de Betsabé, y es Salomón, ese hijo amado, ese hijo que Dios iba a usar inmensamente para construir el templo. Y piénselo, después de ser un chamizo seco, ahora Dios nos vuelve a hacer reverdecer y nos regala fruto a nuestro alrededor, a pesar de que le fallamos, de que fuimos tropiezo para muchos. Ahora Él me restaura y vuelve a usarme para que muchos lleguen a Él a pesar de mi debilidad y de mi pecado. Pero lo segundo, y que me parecía muy lindo, es que Dios le da una nueva oportunidad y ahora Él va a la guerra con el pueblo y los lleva en victoria. Y termina ahí con todo, mejor dicho, el botín y una corona. Y pensaba tan lindo porque aprendemos en Corintio que Dios me consuela para consolar a otros. Y bueno, tal vez hay hermanos en Cristo que están por la misma lucha, tal vez fallaron, tal vez están ahí luchando con algo parecido a lo que yo. Y ahora después de que Dios tuvo todo ese consuelo, me enseñó, me mostró, me levantó, Él me quiere usar a mí para yo consolar a los otros y llevarlos a la victoria en Cristo. Entonces, qué lindo nuestro Dios, ¿no? A pesar de mis fallas, Él quiere usarme, pero solo si tengo una actitud de arrepentimiento. Y ya para cerrar, es ver que ese consuelo, como vemos, causa alabanza. Y vamos a Isaías 12 ya para terminar. Isaías 12 es uno de mis capítulos favoritos. Dios lo usa mucho en mi vida precisamente para consolarme, animarme. Y Isaías 12. Vamos a leer todo el capítulo, es bien cortico, que le estemos prestando mucha atención. ¿Listo? Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y qué pasaje tan bonito, ¿no? Ver que después de estar ahí caídas, de que vino la disciplina de Dios, ahora poder levantarnos, cantar y proclamar sus maravillas al mundo entero. Y es que de verdad, ¿cómo no tener un corazón agradecido para con nuestro Dios después de todo lo que hace, su consuelo que hemos visto? Y aún, estoy segura, muchas aquí hemos experimentado. Y bueno, es entender que la alabanza no es solo venir aquí a cantar,
Eso es como un resultado natural. La alabanza es tener una vida que agrada a Dios y es ver que ese consuelo va a causar que yo tome la decisión de cada día estar aferrada a Él en su palabra, en oración y no querer fallarle y con mi vida mostrar las grandezas de su ser. Vemos ahí como Isaías está diciendo, miren que todo el mundo se entere quién es nuestro Dios. Y así va a pasar cuando yo tengo esa actitud de arrepentimiento y Él me consuela, ahora Él me va a usar para Colombia, para Cristo. ¿Se acuerdan esa conferencia que hablábamos de la alabanza? Como ese es el objetivo, que todos los pueblos alaben a nuestro Dios, pero si no tenemos arrepentimiento, no vamos a ser usadas para eso. Y aquí entendía y Dios me dejaba ver que el arrepentimiento es una actitud indispensable en siervas para Colombia, para Cristo. Si no tenemos arrepentimiento, Dios no nos va a usar. Y se acuerdan, estamos como damas ahí, esas mujeres virtuosas que quieren hacer parte activa de Colombia para Cristo. Y bueno, una manera es teniendo una actitud de arrepentimiento. Siempre recordando que nos falta, pero dejando que Dios trabaje en nuestra vida. Que si Él me muestra que es por allá, yo, bueno, Dios, para allá vamos y tú llévame en tu gracia por allá. Y que esto sea una realidad para nosotros. Y bueno, ya para concluir, ahí tenía Isaías 12. Como les decía, Dios no espera que seamos perfectas. Él sabe que no podemos, es imposible para nosotros. Pero lo que sí espera es que tengamos una actitud de arrepentimiento. Y bueno, en primer lugar, para ti que nos visitas hoy por primera vez, tal vez, o has venido acompañándonos, ya aprendimos que lo primero y el primer paso es ese arrepentimiento para salvación, para pedirle a Dios que te salve. Él entregó a Jesús en la cruz para pagar por tus pecados, por mis pecados. Que como María, hoy sea el día en que llegues a sus pies a decirle, yo entiendo que tú eres mi Señor y Salvador, sálvame. Y bueno, aquí van a estar, como les decía, dos damas, van a estar Marce allí y Débora Saray, explicándoles de la Biblia con calma, cómo tener una relación personal con Él. Por ahí empieza esa vida de plenitud, de llenar esos vacíos que tal vez hoy estás sintiendo. Pero para nosotras que ya lo recibimos, recordemos, ¿no? El arrepentimiento, que sea una realidad y una constante en nuestras vidas, dejar que Él siga trabajando. Y recuerden que la clave de todo es nuestra intimidad con Él y la oración. Ahí se resumía todo, ¿no? Paso tiempo con Él, Él va a causar eso en mi vida. Y ya, ahora sí, para terminar, vamos a ver nuestra reflexión. Y bueno, en primer lugar, como María, ¿ya entendiste tu condición de pecador y la necesidad que tienes de Jesús para que Él te salve? Y de nuevo, sí, allí están estas mujeres que te van a mostrar cómo hacerlo. En segundo lugar, bueno, ¿cuál es la constante en tu vida? Humildad y arrepentimiento, y bueno, están muy relacionados ahí lo que veíamos la vez pasada con esto, ¿cierto? Humildad y arrepentimiento, o tal vez es orgullo y obstinación. No querer reconocer tus fallas, como Saúl tal vez. Pero además, pregúntate, ¿llegas a la palabra de Dios cada día? Sí, porque si no llegamos, pues Dios no va a tener la oportunidad de mostrarnos esas fallas. Y bueno, si lo haces, pues lo haces para conocer más a tu Señor y para que Él ajuste cada área de tu vida para formar a Jesús en ti. Recuerden que esa es la meta, que Jesús sea formado en mí. Y bueno, ¿cómo reaccionas cuando Dios te muestra en su palabra que hay algo mal en tu vida? ¿Sí? ¿Te enojas y no, yo no estoy de acuerdo con Dios y de malas y dejo aparte de la Biblia? ¿O agacho mi cabeza, reconozco y le pido que me cambie? Bueno, y terminemos ya orando por hoy. ¿Listo? Dios, Padre de amor, gracias por ser tan tierno con nosotras, aun porque a pesar de nuestras debilidades, nuestras fallas, tú nos quieres usar. Tú deseas usarnos para el avance de tu reino y para que muchas personas más conozcan de tu Hijo Jesús. Te rogamos que causes esta actitud de arrepentimiento en nuestra vida. Tú sabes cómo somos nosotras, orgullosas, tercas, nos dejamos engañar tan fácil por nuestro corazón, por este mundo, y por eso te rogamos que cada día en tu palabra tú nos muestres esas cosas que hay por ajustar, nos recuerdes ese amor tuyo, esa bondad, esa misericordia, esa disposición de perdón, y que lleguemos a ti para ser restauradas, transformadas y poder así ser útiles, Señor, en tus manos. Te pedimos una vez más que estas damas que no te tienen hoy en su corazón muevas pues sí, las muevas a ir allí a este cuartico, 10 minuticos a escuchar de lo que tú hiciste por ellas y que les abras el entendimiento, que tu luz resplandezca y les dejes ver a tu Hijo Jesús allí en la cruz. Te ponemos todo esto en tus manos, Padre, y es en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, que tengan un feliz día. Nos vemos Dios mediante en 8 días.